y desarrollo radical. Entonces nosotros la clase pasada, ahora como en este módulo de crecimiento y desarrollo, lo que vamos a ir viendo, si se fijan, vamos a ir como siguiendo el ciclo de vida de las plantas. Es decir, empezamos con el tema de todo lo que es germinación de semillas, que vimos la clase pasada, vimos lo que era desarrollo embrionario, cómo se termina formando la semilla, cómo se pueden dispersar, qué tipo de semillas teníamos en función del contenido de humedad y si toleraban o no ser secadas. Y vimos el proceso de germinación y hablamos de lo que es la dormición. Lo que vamos a hacer a partir de ahora entonces es ya centrarnos en todo lo que es el desarrollo postembrionario y vamos a estar viendo lo que es en las fases vegetativas, vamos a estar viendo la fase juvenil, la fase adulta, y después vamos a terminar con todo lo que es la fase reproductiva. Esperen que voy a poner esto puntero. Bueno, entonces, nosotros la clase pasada terminamos viendo cómo una semilla germinaba y decíamos que cuando terminaba esa fase 2, las semillas, nosotros tomábamos como criterio de que había ocurrido la germinación a la emergencia de la radícula. Pero en realidad ya cuando uno ve la radícula dijimos que uno ya está viendo crecimiento, ¿sí? Entonces, a partir de ahí empieza todo el proceso en eso que llamamos fase 3, y ustedes pueden fijarse en esa figura, todos los procesos que van pasando. Lo que va a ocurrir es que la planta va a empezar a crecer y a desarrollarse. Entonces vamos a empezar, lo que siempre tenemos que tener presente, y si se fijan ya desde la clase pasada y en realidad con todos los procesos que vimos anteriormente, nosotros siempre tenemos que las plantas se van, que ya lo hablamos también cuando hablamos de adaptación, aclimatación y ajustes, cómo las plantas permanentemente se están ajustando al ambiente en donde están. Y a su vez dijimos que también hay algunos programas y mecanismos que ya fueron seleccionados a lo largo de la historia evolutiva y que son los que tienen las plantas que les permiten ese ajuste al ambiente. En ese ambiente nosotros vimos factores como pueden ser, fundamentalmente vimos la temperatura y también vimos la luz. Entonces lo que vamos a hacer hoy es mirar cómo una vez que ya germinó las semillas, se pueden disparar dos tipos de programas de desarrollo. Por un lado, si las semillas están enterradas, ¿sí? Yo acá en el esquemita traté de armárselo lo mejor posible. Imagínense que acá tenemos el suelo y esta semilla germina debajo del suelo, o sea, en la oscuridad. Se va a disparar un programa de desarrollo que ese programa se llama escotomorfogénesis. Es decir, que la plántula, el nuevo individuo, se va a empezar a generar en un ambiente de oscuridad, ¿sí? Por el contrario, si una semilla germina en la superficie, inmediatamente se va a disparar otro programa, que es el programa de fotomorfogénesis. Entonces, ¿qué le pasa? Ustedes fíjense que que se desencadene uno o el otro tipo de programa, le va a permitir a las plantas ajustarse al ambiente en el cual se encuentran. Es decir, si la semilla está enterrada, está en oscuridad, entonces se activa un programa. Y si está en la superficie y empieza a percibir la luz, se dispara otro. Esto les permite, como les digo, pensemos en lo siguiente. Si la planta está en la oscuridad, o sea, en la superficie del suelo, lo que vamos a ver, ese programa que llamamos escotomorfogénesis, escoto es oscuridad, vamos a ver cómo es el fenotipo de plántula que nosotros vamos a ver. Vamos a ver un tallo que se alarga rápidamente, los cotiledones permanecen plegados, más o menos podemos ver acá un esquemita, bueno, en realidad es una foto. Vamos a ver que los cotiledones entonces permanecen plegados sobre sí mismos sin expandirse y que el aparato fotosintético permanece en un estado rudimentario sin desarrollarse. ¿Por qué? Porque no está en presencia de luz. Entonces, a este programa, como dijimos, se lo conoce como es el programa de escotomorfogénesis, y vamos a decir que la planta está etiolada, ¿sí? Es decir, cuando vemos ese fenotipo de plántula alargado, sin apertura de cotiledones, y obviamente sin poder empezar a fotosintetizar, decimos que las plantas están etioladas. ¿Qué les permite a las plántulas este rápido crecimiento, este alargamiento del tallo? Es poder emerger y de esa manera que se abran los cotiledones y empezar a fotosintetizar y empezar a producir los fotoasimilados que necesita para crecer y desarrollarse.
acuérdense que las semillas, hasta que la plántula no emerja, o sea, no empiece a fotosintetizar, está teniendo, digamos, su crecimiento, o es un organismo, lo podemos clasificar como un organismo heterótrofo, es decir, en ese momento todo ese crecimiento del tallo va a estar dependiendo de las reservas que tengan las semillas, ¿sí? Por eso en general las especies que pueden germinar en oscuridad enterrada son semillas que tienen gran tamaño, que tienen muchas reservas, que le permiten a esas reservas mantener a ese embrión creciendo y esa elongación de tallo para que pueda emerger. Una vez que emergen, ¿qué es lo que pasa? Una vez que la planta ya queda expuesta a la luz, fíjense alguno que está con el micrófono abierto, por favor. Una vez, entonces, que esa plántula es expuesta a la luz, lo que va a ocurrir es que se va a frenar ese crecimiento del tallo. A ver, el micrófono, ¿quién se fija? ¿Sí? ¿Ya está? A ver. ¿Alguien se puede fijar que está con su micrófono abierto? Diego, me parece que sos el que estás con el micrófono abierto, o alguien más. Ay, a ver. Pucha, digo, no sé por qué no puedo. ¿Por qué no lo puedo silenciar? Diego. Es Camila, profe. Ah. No sé por qué hoy no me funciona el sistema para. Yo, como estoy de anfitriona, los puedo silenciar. Pero no sé qué le pasa hoy a mí. ¿Ya está? Ahí está. ¿Sí? ¿Listo? ¿Seguimos? Porque no es por mala, pero les juro que es re molesto dar clases escuchando. Disculpen el fondo, digamos. Bueno, entonces dijimos, ¿ahí me escuchan bien? Sí, profe. Bueno. Entonces dijimos, una vez que emerge esa plántula, se va a cortar, o sea, se va a reducir, se va a frenar ese crecimiento que viene siendo de manera acelerada, se va a producir la expansión y la apertura de los cotiledones y se va a promover obviamente la síntesis de todo el aparato fotosintético y de los pigmentos protectores, por ejemplo, contra el exceso de la luz. ¿Sí? O sea, se va a desencadenar y a partir de ese momento entonces ya las plantas son autótrofas, empiezan a fotosintetizar y después ya sigue con todos los procesos que ustedes conocen. ¿Sí? Entonces dijimos que a este programa de desarrollo, cuando las plántulas perciben la luz, se llama fotomorfogénesis. Y en ese caso, esas plántulas, que ya vamos a ver que tienen un fenotipo muy distinto al cuando están en oscuridad, se dice que la planta está desetiolada. Etiolada es cuando está en oscuridad, desetiolada cuando está en presencia de luz. Ay, ahora esto que no corre. Ahí vamos. Entonces, pero como siempre, y esto que lo venimos diciendo desde el principio de la materia y que la profesora Cristina se lo recalcó en la clase pasada, nosotros siempre recuerden que las plantas están percibiendo un montón de señales, ¿sí? Las plantas están en determinado ambiente donde están percibiendo muchas señales de manera simultánea, tanto temperatura como luz, como en luz, frecuencia, intensidad, horas de luz, disponibilidad de nutrientes, el efecto de los herbívoros, los estreses, todos esos son señales que la planta está percibiendo. En este caso, nosotros estamos hablando de cómo se va a desencadenar estos programas de desarrollo cuando estamos en el nivel de plántula. Quienes perciben esta luz, como siempre, son fotorreceptores, ¿sí? Estos fotorreceptores son moléculas proteicas con capacidad para absorber la luz debido a que poseen uno o más cromóforos. Entonces, dentro de estos fotorreceptores tenemos distintas familias de fotorreceptores, ¿sí?
Dentro de estas familias tenemos la familia de los fitocromos, las familias de los criptocromos, las familias de las fototropinas. Fíjense que los fitocromos tienen un rango de acción en el rojo y en el rojo lejano y también algo en el azul, y su cromóforo es la molécula del fotorreceptor, esta molécula proteica. El cromóforo es un tetrapirirol de cadena lineal. Los criptocromos, perdón, su rango de acción está en el azul y en el UVA, al igual que las fototropinas. Y en el caso del cromóforo del criptocromo, es una pterina y una flavina adenina, bueno, dinucleótido, qué sé yo, y en el caso, esto no se lo tienen que saber, ¿no? Por supuesto. Simplemente para que lo tengan. En el caso de los fitocromos, ya vamos a estar viendo esto de cómo se promociona la germinación. Esto yo se los voy a dar al final, igual ustedes ya lo tienen en el audio del año pasado. Esto yo sí se los di conjuntamente con germinación. Este año se los voy a terminar de englobar cuando veamos todos los factores que afectan todo el crecimiento y desarrollo. También vamos a ver que intervienen en la floración, en la elongación de tallos y pecíolos, en lo que estamos viendo ahora de los tallos, en lo que es la desetiolación y también todo lo que es los ciclos circadianos, que también vamos a hablar un poquito más adelante. En el caso de los criptocromos también intervienen en estos procesos. Y de las fototropinas, nosotros vimos, por ejemplo, cómo actuaban o intervenían en la apertura y cierre de estomas. También intervienen, ¿se acuerdan cuando hablábamos cómo las plantas se podían ajustar a altas intensidades de luz? Entonces decíamos cómo las clorofilas se ubicaban o se disponían de manera distinta en función de dónde venía la intensidad de la luz. También intervienen en ese proceso, y vamos a ver en los fototropismos. Bueno, esta no sé, perdón, esta me olvidé de borrarla, perdón. Entonces acá nosotros tenemos un esquema de lo que es un fitocromo, fíjense, acá lo tenemos bien cómo es la estructura molecular. Fíjense acá en este esquema donde estaría ubicado el cromóforo, y entonces el cromóforo está formado por una parte proteica, ¿sí? Que es la apoproteína, más el cromóforo, bueno, dan todo lo que es el fitocromo, o la holoproteína. En el caso de los fitocromos, los fitocromos pueden estar de dos maneras. Uno es como el fitocromo R, R, PR, que hace referencia al rojo. Es como se sintetiza ese fitocromo. En realidad, el fitocromo, fíjense acá, acá está la estructura, acá tenemos cómo se sintetizan los fitocromos. Acá lo tenemos con su estructura de cómo se sintetiza, que es PR. Este R hace referencia al rojo. ¿Por qué? Porque absorbe en el rojo, ¿sí? Y lo que hace es cambiar su conformación. Si se fijan acá, cuando absorbe en el rojo, cambia su conformación, su estructura, y se transforma en lo que conocemos como PFR, que es la manera activa. Fíjense que acá hay como un esquema que está simbolizando cómo va a cambiar la estructura de este fitocromo en función de la presencia de luz. Estas dos formas son interconvertibles, es decir, el fitocromo se sintetiza en su forma no activa como PR, y por presencia de luz se activa, se vuelve en su estructura activa o en su conformación activa, que es la que en realidad es la que activa o desencadena las distintas funciones biológicas. Entonces, bueno, acá tenemos un esquema de cómo es ese cambio de conformación de PR a PFR, y el PFR puede volver a su forma inactiva cuando absorbe en la longitud del rojo lejano. En realidad uno nunca tiene todo PR o PFR, hay una combinación, hay una relación de PR y PFR en función del rojo, o sea, de cuánto están cambiando de un lado a otro, y entonces en función de esas relaciones que se produce la actividad. No sé por qué apareció esa cosa roja ahí. Hoy está muy raro mi Zoom, perdón. Bueno, no sé si ustedes también ven esa raya roja, pero... Bueno, entonces, lo que sí también sabemos es que las plantas de una misma especie tienen distintos fitocromos, porque la apoproteína, es codificada por distintos genes. Entonces tenemos, por ejemplo, Arabidopsis thaliana, se conoce, acuérdense que siempre
decimos que Arabidopsis thaliana es la especie modelo en fisiología vegetal porque es una planta a la cual ya se le conoce casi todos los mecanismos. Y entonces Arabidopsis tiene 5 fitocromos. Fitocromo A, B, C, D y E. En cambio, arroz, por ejemplo, tiene 3 fitocromos. Y de ahí hay muchísimas especies, por ejemplo, nuestras especies nativas, que seguramente nadie ha determinado todavía qué cantidad de fitocromos tiene. Y también las plantas tienen más de un criptocromo y de fototropinas. Entonces, dijimos que los fitocromos tienen 2 formas, una forma inactiva, que es el PR, es como se sintetiza el fitocromo, que en presencia de luz va a cambiar su estructura y va a pasar a PFR, y si absorben el rojo lejano va a volver a su forma inactiva, y entonces dijimos que en la forma de PFR es como el fitocromo cuando desencadena la acción biológica o la respuesta que nosotros estamos mirando. Bueno, acá tienen simplemente los espectros de absorción. Entonces, volvamos un poquito a lo que nosotros veníamos hablando de cómo eran nuestras plantas cuando estaban creciendo en oscuridad. Dijimos que el pasaje de la oscuridad, en completa oscuridad a la luz, va a estar percibida, dijimos, por distintos fotorreceptores y se va a iniciar la desetiolación. ¿Está bien? Nosotros decíamos que, fíjense acá tenemos un esquema, tenemos unas fotos, perdón, donde tenemos una plántula que está etiolada. ¿Sí? Esta planta está en oscuridad y dijimos que la característica era el gran alargamiento del tallo y la no apertura de los estomas, la no apertura de los cotiledones. Este es el fenotipo de una planta que está etiolada, ¿sí? Que está en oscuridad, y dijimos en este caso el programa que se desarrolló y el fenotipo que nos dio es el programa de desarrollo de escotodormición. Cuando dijimos, cuando esa plántula emerge del suelo y percibe la luz, se activan esos fitocromos, y lo que vamos a ver es, fíjense, nuevamente tenemos el wild type o el salvaje, digamos, y fíjense cómo es el fenotipo de una planta que ya percibe la luz, cómo hay ese acortamiento o ese del crecimiento del tallo. Este es un fenotipo típico de un programa de desarrollo de fotomorfogénesis, y de escotomorfogénesis. ¿Qué es lo que tenemos acá? ¿Cómo se descubrió que los fotorreceptores eran las moléculas que estaban involucradas en esta respuesta diferencial entre plántulas que estaban en oscuridad y en luz? Como siempre, a través de los mutantes, ¿sí? Entonces, fíjense que lo que tenemos acá son mutantes para distintos fotorreceptores. Acá tenemos un mutante para el criptocromo 1 y el criptocromo 2, acá para el fitocromo A y B, y acá para el fitocromo A, B, criptocromo 1 y criptocromo 2. Fíjense cómo es para un mutante de estos 4 fitocromos, de estos 4 fotorreceptores, perdón, cómo es muy semejante el fenotipo a una planta que está completamente etiolada en oscuridad. Con lo cual se comprobó entonces, o se puede corroborar, que los fotorreceptores intervenían en este programa de fotomorfogénesis. ¿Sí? Bueno. Entonces este es el esquemita que tenemos acá, donde nos dice, bueno, la luz es la señal, es percibida por fotorreceptores que van a desencadenar este programa de desarrollo que conocemos como fotomorfogénesis. En esta foto lo que tenemos es una planta ya adulta, o sea, fíjense que acá esto es una planta adulta, 2 plantas adultas, y tenemos el wild type y una planta adulta que también tiene mutado, o sea, es un mutante del fitocromo AB, criptocromo 1 y criptocromo 2, y también, como lo podemos ver, muestran serias alteraciones del crecimiento y del desarrollo a pesar de que están cultivadas en luz. Es decir, acuérdense que en estos casos todas estas plantas están sometidas a luz, pero el hecho de no tener, o sea, de ser mutantes, no expresan el fenotipo que deberían expresar. Entonces, en este caso, fíjense cómo 2 plantas que están creciendo en la luz
esta es una planta normal, o sea que tiene todos sus fitocromos y sus criptocromos, como tiene un fenotipo asociado a la fotomorfogénesis, y en este caso como un mutante que tiene mutados, cómo se ve también afectado todo lo que es su crecimiento y su desarrollo. Bueno, pero lo que se vio es que también no solo la luz era percibida por estos fotorreceptores, sino que existían otros factores, o otras moléculas, otros actores interviniendo en esta percepción de la luz y una respuesta que nosotros las vemos en esos fenotipos de plantas etioladas o plantas desetioladas. ¿Cuáles son esos otros actores? Por un lado tenemos el factor de transcripción HI5, ¿sí? Este factor de transcripción se encuentra ubicado en el núcleo y va a intervenir, es un promotor de la fotomorfogénesis, ¿sí? Es decir, que cuando este factor de transcripción está interviniendo, acuérdense, repasen de la clase pasada cómo intervenían los factores de transcripción en la parte regulatoria de los genes y cómo después permitían la expresión de esos genes. Acá estamos hablando de que este factor de transcripción va a intervenir en todo lo que sea la expresión de genes involucrados, en todo lo que va a ser enzimas para todo lo que sea el desarrollo del aparato fotosintético, para crecimiento, ¿sí? O sea, hay que pensar en todos los procesos que están involucrados en que las plantas empiecen a fotosintetizar. En este caso, entonces, este factor de transcripción, el HI5, es un factor promotor, ¿sí? de la fotomorfogénesis. Acá lo que tenemos, fíjense, es un wild type, es decir, donde tenemos el factor de transcripción que se está expresando, o sea, está en este esquemita donde tenemos la luz que es percibida por los fotorreceptores, que van a, de alguna manera, activar a este factor de transcripción, y la respuesta final va a ser la fotomorfogénesis. Fíjense cómo el wild type tiene un fenotipo bien de planta desetiolada, perdón, mientras que acá tenemos un mutante HI5, fíjense cómo tiene ay, perdón, estoy para atrás, tiene más bien un fenotipo de planta etiolada, un poco más larga. Sin embargo, fíjense que tampoco es tanto. Entonces, o sea, no tiene, fíjense que está acá, en esta plántula, el fenotipo tiene los cotiledones abiertos. Está bien que tiene bastante más elongado el tallo, pero, entonces, lo que también se descubrió, lo que también se sabe, es que existe otro factor de transcripción, que también interviene en lo que es la expresión o no, o sea, que se pueda desarrollar este programa de fotomorfogénesis, que es el factor de transcripción COP1, que también está ubicado en el núcleo, y que en realidad es un represor de la fotomorfogénesis. Es decir, cuando está presente no va a haber fotomorfogénesis, es decir, que uno esperaría que cuando las plantas están en oscuridad, el HI5 esté inhibido por este COP1. Entonces, fíjense acá, nosotros tenemos como es un wild type, en la oscuridad, fíjense, si tiene todos sus fotorreceptores y tiene todos sus factores de transcripción, nosotros esperamos que nuestro fenotipo sea una planta etiolada, que es lo que tenemos acá. Cuando esa plántula pasa a la luz, o sea, empieza a percibir la luz, fíjense que su fenotipo cambia, porque se empieza a desencadenar o a desarrollar el programa de fotomorfogénesis, y fíjense que tenemos el típico fenotipo de una planta desetiolada, ¿sí? Y entonces está pasando todo esto. Ahora, ¿qué pasa cuando nosotros tenemos un mutante del COP1? ¿Sí? Acuérdense que es un represor de la fotomorfogénesis, es decir, que nosotros esperaríamos, cuando está presente COP1, lo vemos de esta manera. Entonces, fíjense que acá en un mutante de COP1 tenemos en oscuridad, tanto en oscuridad como en luz tienen el mismo fenotipo de planta desetiolada. ¿Por qué? Porque el factor represor de la fotomorfogénesis no está presente. Con lo cual hay fotomorfogénesis, o sea, hay fenotipo de planta desetiolada en cualquiera de las dos condiciones, porque el que está reprimiendo la fotomorfogénesis no está presente. Acá tenemos un modelito entonces de cómo funcionan estos dos factores, uno promotor y uno represor, de que pase la fotomorfogénesis. Este COP1, este factor de transcripción, es una E3 ligasa, que lo que va a hacer es
ahí volví. No me maten, no había conectado la computadora y por supuesto se le acabó la batería. ¿Me escuchan? Sí, profe. Hoy, como verán, tengo así con un día así como un poco complicado. Me olvidé de enchufar la batería y por supuesto cuando uno tiene ampliada la pantalla no te sale el aviso de que te estás quedando sin batería y ahí queda. Bueno, volvamos. No sé si podré compartir, no sé quién quedó de... A ver, ¿ahí ven? ¿Sí? Sí, profe. Bueno, ahí vamos, ahí vamos. Entonces, continuemos. Entonces, nosotros estábamos hablando de que teníamos, qué moléculas estaban interviniendo entonces en este programa de desarrollo, sea en el de escotodormición o en el de fotomorfogénesis. Dijimos, tenemos los fotorreceptores y teníamos además otras moléculas, ¿sí? Que son el HI5, que son factores de transcripción, el HI5 y el COP1. Entonces, lo que va a hacer este COP1 en realidad es ubiquitinizar a HI5. O sea, lo que hace en definitiva es destruirlo, ¿sí? En el proteosoma 26S. Lo que hace es la destruye a la molécula. Repasen de la clase con la profesora Cristina cómo era esto de la ubicación de los factores de transcripción y cómo hacían que se desencadena, o sea, se pueda expresar ese gen, por ejemplo, sintetizar una enzima determinada, o no. Acuérdense cuando había dos factores de transcripción juntos y como uno lo que estaba haciendo era inhibir al otro. Entonces, ¿qué es lo que pasa en la oscuridad? Fíjense que acá nosotros tenemos un esquemita de una célula, acá tenemos el citoplasma, acá tenemos el núcleo, ¿sí? En las dos situaciones, acá en oscuridad y acá en luz. Lo que va a ocurrir en oscuridad, fíjense que esta molécula COP1 está, dijimos, en el núcleo y lo que acabamos de decir es que va a producir la destrucción de HI5. ¿Sí? Y también de otros factores de transcripción que van a intervenir en la fotomorfogénesis. Por lo tanto, si no se va a expresar, o sea, si ese factor de transcripción HI5 no va a permitir, ¿sí? Acuérdense que es el que es promotor y no se va a poder expresar los genes determinados, entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Va a haber escotodormición, es decir, vamos a estar en el programa de desarrollo de escotomorfogénesis, ¿sí? Que es en esta situación. ¿Estamos? Fíjense acá. Ahora, ¿qué pasa cuando esa plántula empieza a percibir la luz? Nosotros dijimos también, tanto HI5 como COP1 estaban en el núcleo los dos, ¿sí? Entonces, en este caso, COP1 está inhibiendo que HI5 permita o promueva la expresión de los genes que intervienen en la fotomorfogénesis. Cuando percibe la luz, lo que ocurre es que el fotorreceptor, ¿sí? El fitocromo, fíjense en su estado activo, como PFR, lo que hace es en el núcleo, hace como activa un cambio de conformación de la molécula COP1 que hace que salga del núcleo, ¿sí? Esta molécula COP1 sale del núcleo, por lo tanto, al no estar ya este factor de inhibición, ¿sí? Sobre HI5, lo que hace HI5, fíjense acá es como que tienen el gen, acá tienen la parte regulatoria del gen, permite que se exprese este gen que va a intervenir en todo este programa de desarrollo de fotomorfogénesis, ¿sí? Es más o menos, ese es el mecanismo, ese es el modelo. Acá simplemente lo que tenemos, fíjense, es en distintos momentos, cómo es cuando hay mayor irradiancia, cómo se ve expresado en un gel la concentración de este factor de transcripción, HI5, entonces fíjense que acá cuando están las plantas etioladas, cómo no se expresa, ¿sí? Porque dijimos que está inhibido o está siendo destruido en realidad por COP1, y cómo a medida que la planta empieza a percibir la luz, vemos cómo en este otro extremo, que tenemos el fenotipo de una planta desetiolada, cómo hay una gran expresión de HI5. Bueno, pero también no solo tenemos entonces los fotorreceptores, COP1 y HI5, sino también que hay otros actores, otros factores de transcripción que se llaman PIF, que también van a participar en la fotomorfogénesis, que son también represores
de la fotomorfogénesis en oscuridad. Lo que van a hacer los fitocromos cuando en oscuridad están expresándose COP1 y estos PIF que están impidiendo o inhibiendo o reprimiendo que se active el programa de fotomorfogénesis. Entonces, el fenotipo que tenemos es de una planta etiolada. Cuando perciben la luz, se activan los fitocromos, y ahí recién vimos cómo era el mecanismo con relación a COP1, y lo que hace los fitocromos con relación a PIF es fosforilarlos y también destruirlos, ¿sí? Bueno, de nuevo, al recibir la luz, los fitocromos migran desde el citoplasma al núcleo en su forma PFR, y allí se pegan a los PIF, los fotofosforilan y terminan inactivando o destruyendo, inactivando, digamos, estas moléculas que en realidad lo que hacen son inhibir. Acuérdense que cuando nosotros tenemos estas cadenas, tenemos siempre las flechas que están estimulando o promoviendo que ocurra algo, y estas flechas cortadas, ¿sí? Lo que están indicando es que inhibe o son represores de que ocurra algo. Entonces nosotros tenemos que la luz lo que va a hacer es activar la acción de los fitocromos, y a su vez nosotros teníamos que los fitocromos iban a promover la fotomorfogénesis, y acá en el medio teníamos un COP, o sea, acá podíamos tener luz, fitocromos, HI5, fotomorfogénesis. O sea, mírenla hacia atrás. Hoy, si esto funcionara, en mi día tan lindo, ¿sí? Acá tenemos luz, fotorreceptor, HI5, fotomorfogénesis. Cuando está COP1 no ocurre fotomorfogénesis, y en este caso cuando tenemos PIF, los PIF también tenemos que no se están expresando los genes necesarios para que ocurra la fotomorfogénesis. Entonces este inhibidor o este represor tiene que ser, cuando aparece la luz, tiene que desencadenarse que los fitocromos lo que hacen es terminar destruyendo, fosforilando o inactivando estos PIF para que de tal manera se puedan expresar todos los genes, ¿sí? Que van a intervenir en la fotomorfogénesis. Lo que también se sabe es que estos PIF en realidad son como integradores de señales ambientales, ¿sí? Porque no solo están percibiendo esta señal de la luz, ¿sí? O sea que vienen los fitocromos y entonces se desencadena esto de la fosforilación de los PIF, sino que también los PIF intervienen en, más bien, o se los considera, como recién les decía, como integradores de señales, porque también son como integradores de señales entre lo que es el ambiente luminoso con las señales endógenas provistas por las giberelinas. O sea, se sabe que los PIF están también interviniendo con relación a las giberelinas. Bueno, con eso terminaríamos lo que es la parte de lo que son estos dos programas de desarrollo de plantas etioladas y desetioladas. ¿Qué pasa una vez entonces nosotros ya tenemos una plántula que emergió, una plántula que ya abrió sus cotiledones y que está empezando a fotosintetizar, y se desencadena todo lo que es el proceso, o sea, todo lo que es crecimiento, y va a seguir avanzando en sus etapas de desarrollo. Lo que nosotros sabemos es que las plantas, aun cuando están fijas y no se pueden desplazar, sí se pueden mover. Y entonces acá ustedes tienen un esquema que no voy a poner a repetir todo, porque nos vamos a centrar simplemente en explicar el fototropismo. Tenemos movimientos que pueden ser autónomos o movimientos inducidos, y entonces cuando hablamos de movimientos autónomos, en general nosotros nos estábamos refiriendo, o sea que estaban controlados más bien por cambios internos o por señales internas, aunque también pueden estar influenciados obviamente por todo lo que es el ambiente, y ahí uno podría empezar a pensar todo lo que son los cambios de turgencia. ¿Se acuerdan que decíamos que, bueno, que por ejemplo aperturas y cierres de estoma no estaban involucrando un crecimiento, porque simplemente eran cambios físicos que estaban ocurriendo en los estomas, ¿sí? Por diferencias de potenciales agua, entonces cómo se abrían y se cerraban los estomas, ¿sí? Esos son movimientos que están asociados más a cambios internos en las plantas. También teníamos acá la circunmutación, que hace referencia a todo lo que son estos movimientos que tienen las plantas alrededor
movimientos elípticos cuando crece el ápice del tazo o los zarcillos, ¿sí? Hay un montón de tipos de estrategias que tienen las plantas para acceder, en todo caso, a mayor disponibilidad de la luz. Cuando hablamos de movimientos inducidos, o sea, está inducido por un factor del ambiente, hablamos de los tropismos y de las nastías. En los tropismos, nosotros son movimientos que van a involucrar el crecimiento de esos órganos, y tenemos distintos tipos de tropismo. Hoy vamos a revisar fototropismo y gravitotropismo, pero también tienen el heliotropismo, por ejemplo, el movimiento de los girasoles, y, bueno, y las nastías, ¿sí? Que hacen referencia a movimientos sin cambios en el tamaño. Entonces también de nuevo tenemos cambios de turgencia. Esto de las nastías, no sé si vieron, por ejemplo, todo lo que hace las abre y ciérrate comadre, ¿sí? Que son las plantas que al tacto se abren o se cierran, y eso entonces está asociado a la presencia de células particulares que lo que hacen es cambiar sus potenciales agua, y entonces lo que hacen es permitir ese movimiento de las hojas que se abran o se cierran. Sí, eso lo tienen bien en una diapositiva del año pasado. Bueno, entonces repasemos o miremos el fototropismo. Entonces el fototropismo es o lo podemos definir al fototropismo como el crecimiento de un órgano hacia o en contra, o sea, si es hacia va a ser positivo, si es en contra va a ser negativo, de la dirección de la incidencia de la luz. ¿Sí? ¿Quién es el fotorreceptor que está interviniendo en el fototropismo? Son las fototropinas. Si hay algo que no entiendan, me dice, ¿no? Si hay alguien que escribió algo, también me dice, acuérdense eso. Entonces, fíjense acá en esta figura, cómo es que se ve ese fototropismo. Si la fuente de luz está de acá, se ve cómo las plántulas se curvan hacia la fuente de luz, ¿sí? Y en este caso, fíjense, si hay mutantes de las fototropinas que están involucradas en esta respuesta, fíjense cómo aún cuando haya una fuente de luz, las plantas no perciben. ¿Por qué? Porque no tienen el fotorreceptor que percibe esa señal, ¿sí? Entonces la plántula sigue creciendo hacia arriba. Entonces, ¿qué es lo que se genera? Este gradiente de luz, ¿sí? Que viene entre lo que es la cara iluminada, que sería esta, y la cara oscura, que es esta, va a causar un gradiente de activaciones de la fototropina, que a su vez van a generar un gradiente de auxinas. Y entonces acá de nuevo estamos mirando cómo hay un factor ambiental y cómo hay también todo se desencadena una respuesta a nivel endógeno, ¿sí? Porque se genera un gradiente de auxinas, y este gradiente de auxinas se va a formar, va a haber que en la cara iluminada va a haber menor concentración de auxinas, mientras que en la cara oscura, en la cara no iluminada, digamos, va a haber más auxinas, ¿sí? Entonces se va a formar un gradiente de crecimiento. ¿Hacia dónde? Hacia donde está la luz. El tallo, que tiene, por supuesto, tiene un fototropismo positiva, crece, fíjense, la cara más sombreada, ahora lo vamos a ver bien cómo es el mecanismo, y el tallo se va a curvar hacia la luz, mientras que las raíces tienen fototropismo negativo, ¿sí? O sea, en el caso de las raíces, lo que va a crecer más es la cara iluminada, y la raíz se va a curvar, ¿sí? En contra de la dirección de incidencia de la luz. O sea, si la raíz está percibiendo la luz, lo que va a hacer es crecer y disponerse hacia opuesto a esa fuente, ¿sí? O sea, los tallos tienen fototropismo positivo y las raíces tienen fototropismo negativo. Entonces, qué parte crezca más o menos siempre va a depender de a quién estemos mirando. O sea, no necesariamente donde estén más auxinas significa que va a crecer más. Siempre hay que tener presente que cuando nosotros estamos hablando de hormonas, estamos hablando de dos cosas: de concentración y de sensibilidad, ¿sí? Entonces, esas dos características son muy importantes para saber cómo es la respuesta, además de saber cuál es el órgano del que estamos hablando y el proceso que estamos mirando, para poder saber si en ese caso hacia dónde va a ser, como lo que estamos mirando ahora, hacia dónde va a ser el crecimiento.
Entonces, en realidad el fototropismo, miren cuán llamativo fue, que esto en realidad el primero que lo vio fue Darwin en 1880, y entonces él lo que veía era que si, bueno, la respuesta fototrópica está causada por un mayor crecimiento de la zona sombreada que de la expuesta a la luz. Acuérdense que el fototropismo es en respuesta a una fuente lumínica. Darwin en 1880 concluyó que un estímulo de crecimiento producido en el ápice del coleoptilo, el trabajo con coleoptilo de cebada, era transmitido a la zona de crecimiento porque las respuestas fototrópicas no se producían si el ápice era eliminado o cubierto. Entonces, básicamente, el experimento de Darwin, ¿en qué se basó? En que lo que veía era que si había una fuente de luz, ¿qué pasaba? El tallo se curvaba, ¿sí?, hacia donde estaba la luz. Pero si decapitaban los ápices de estas plántulas, ¿qué era lo que pasaba? No importaba si había una fuente o no de luz, los tallos o estos hipocotilos lo que hacían era seguir creciendo. O sea, no respondían a este estímulo. Y lo que veían también es que si le ponían si estaba el ápice pero se lo tapaba, tampoco podían percibir esa señal. Entonces lo que decía era que había algo, y también lo que veía era que en realidad la respuesta no ocurría en el ápice, ocurría más abajo. Entonces lo que él concluyó era que había algo que se estaba sintetizando en los ápices que viajaba o se movía a zonas más bajas, que era donde se producía realmente la respuesta. A partir de ahí, después más adelante, en 1926, me parece, West es el que termina descubriendo la presencia que estas sustancias eran las auxinas, que se estaban sintetizando en el ápice y que eran las que se movilizaban hacia, hicieron varios experimentos también, ¿no? O sea, pusieron ápices en agar, después esos cuadraditos de ápices los ponían encima, entonces si lo ponían bien encima no pasaba nada, no había respuesta, era como que estuviera todo el ápice entero. Pero si a esos pedacitos de agar que tenían auxinas lo ponían de costado, veían como si había respuesta. Bueno, conclusión, descubrieron la presencia de auxinas y cómo se movilizaban desde el ápice hacia la parte más abajo del tallo para que se produzca la respuesta. Entonces, el gradiente de luz causa la redistribución de auxinas hacia la zona no iluminada, ¿sí? O sea, hasta la fuente de luz, y entonces el ápice sintetiza esas auxinas que lo que hacen es movilizarse hacia la parte oscura, y lo que hace entonces es generar o desencadenar un crecimiento, ¿sí?, de la parte oscura, curvando la plántula hacia la fuente de luz. Lo que sí también se sabe que en realidad no cambia la cantidad total de auxinas, sino lo que cambia es cómo se distribuyen las auxinas, ¿sí? Entonces, acá, por ejemplo, bueno, acá son auxinas marcadas, y entonces lo que vemos es, si acá está la fuente, fíjense cómo de la cara que está oscura, la que no está, o sea, la cara opuesta a la fuente de luz, como hay mayor concentración de auxinas, fíjense acá, mayor concentración de auxinas acá que acá, en la parte externa u oscura, mientras que en una planta que no tiene ningún estímulo lateral, fíjense cómo están distribuidas de manera más homogénea. Bueno, estamos con lo de tropismo. ¿Qué otro tipo de movimiento conocemos? El gravitropismo. Qué raro mi mate trancado. El día que yo dé clase y mi mate no esté trancado, será... Bueno, el gravitropismo, como ustedes saben, como se les dice la palabra, está asociada a la acción de la gravedad. Entonces, ¿qué es el gravitropismo? Es el crecimiento hacia, si es positivo, o sea, si va hacia donde viene, hacia donde está la fuerza de gravedad, es positivo, o en contra, es negativo de la gravedad, ¿sí? Obviamente, quienes van a tener gravitropismo positivo son las raíces, mientras que los tallos tienen gravitropismo negativo. Fíjense en esta foto, lo que tenemos es como las plántulas, normalmente uno las ve de este tipo, es decir, que las raíces tienen gravitropismo positivo. ¿Por qué? Porque están creciendo. ¿Profe? Sí.
No, cambió de... Se quedó en la diapositiva anterior. ¡No! A ver, vámonos. Ay, no, si hoy, yo no sé si a ustedes les pasa, pero hay días que venimos. Ahí, Ahora sí. ¿está la de gravitropismo? Sí, profe. A ver Sí, ahí. profe. Esperen que voy a pasar a la siguiente. Yo dele hablar y ustedes. Ahí, ¿pasó? Sí. Sí, profe. Bueno, peguen el grito cuando no pase. Entonces, estamos diciendo que el gravitropismo es ese movimiento a favor o en contra de la gravedad. Entonces, las raíces, este es el típico ejemplo de una raíz que está creciendo en dirección a donde es la gravedad. Entonces, y lo que sí, haciendo distintos experimentos, fíjense acá cómo estas plántulas, estas semillas germinadas, cómo se las iba poniendo en distintas posiciones, y siempre termina, fíjense cómo la raíz teniendo un gravitropismo positivo. ¿Sí? Fíjense cómo, aún poniéndola con la radícula hacia arriba, fíjense cómo se termina curvando y yendo a favor de la fuerza de gravedad. En el caso de las plantas, fíjense, tienen una maceta, o deben haber visto un montón en el campo o en sus propias casas, cómo los tallos tienen un gravitropismo negativo, es decir, que van en contra de la gravedad. Fíjense cómo se curva y las plantas y los tallos van hacia arriba. ¿Sí? Los sensores, o sea, no nos vamos a dedicar a explicar mucho esto de los sensores, o sea, cómo se percibe la gravedad. Lo que sí se sabe es que los sensores son los aminoplastos, unos aminoplastos que se denominan estatocitos, donde intervienen, están mediados por la concentración de calcio, que van a actuar sobre el transporte de ¿quién? De auxinas, del ácido indolacético. Entonces, nuevamente, o sea, toda la clase de hoy vamos a ver que están interviniendo las auxinas. Estas auxinas son transportadas desde las células hacia el apoplasto por transportadores de membrana que se llaman PIN. Entonces ahora vamos a ver cómo es esta respuesta. Entonces, cuando la raíz, fíjense, en este esquema nosotros tenemos una estructura típica de la raíz, ¿no? Apuntando, tiene con dirección hacia abajo, hacia donde va la gravedad. Y entonces hay distintas, estas moléculas, estos transportadores de auxinas, ¿sí? Hay distintos transportadores de auxinas, fíjense que acá está representado desde el 1 hasta el 7, con distintos colores. Estos son transportadores que van a ir pasando las auxinas, ¿sí? Y fíjense acá con color verde, está representado las auxinas, la concentración de auxinas. Entonces acá tenemos un esquema de una raíz típica, y entonces miren cómo se ven cómo son los transportadores, de estos distintos transportadores, ¿sí? Fíjense cómo es su dirección, y acá tenemos la concentración de auxina, entonces las raíces están creciendo hacia abajo. Ahora, ¿qué pasa cuando la raíz pierde esa posición vertical y, por ejemplo, está de manera horizontal? Lo que va a ocurrir es que se van a activar sensores, estos de la dirección de la gravedad, que van a cambiar la reorientación de estos pin. ¿Sí? Particularmente, fíjense, acá el pin 3, fíjense que acá tenía acá una cierta, o sea, transportaba auxinas hacia abajo, acá hacia arriba y hacia los costados. Fíjense acá, cuando la raíz pasa a tener otra posición, cómo estos transportadores cambian, ¿sí? Se reorientan, y fíjense entonces que las auxinas, ¿hacia dónde las está transportando? Hacia la cara de abajo de la raíz, ¿sí? Si la raíz está puesta así, este pin cambia su posición y lo que hace es transportar o enviar auxinas hacia la cara inferior, ¿sí? Entonces, acá mirando el color verde, nosotros vamos a ver cómo hay mayor concentración, y acá también fíjense el pin 7, cómo hay mayor de auxinas, mayor cantidad de auxinas en esta cara inferior de la raíz y menos en la cara superior. ¿Sí? Como consecuencia de esto, lo que va a pasar es que la cara de la raíz que queda hacia abajo, fíjense que entonces lo que va a ocurrir es que, contrario a lo que vimos, por eso yo les decía, ojo que hay que tener presente de qué órgano estamos hablando y en dónde van a estar las hormonas, ¿sí?
Porque en realidad uno puede decir, bueno, si nosotros tenemos más auxinas acá, si pasara lo mismo que en el tallo, debería crecer hacia arriba, porque acá hay más, entonces debería curvarse hacia allá. Sin embargo, en el caso de la raíz, lo que va a crecer, ¿sí? O sea, en este caso las auxinas lo que van a hacer es inhibir el crecimiento, y entonces va a crecer más la parte superior y se va a curvar hacia abajo la raíz. Y en esto lo que pasa es que no tiene que ver con esto que yo les decía siempre presente. La acción de una hormona está determinada por la concentración de la hormona, pero por la sensibilidad que tienen los tejidos a esas hormonas. En este caso, las células de las raíces son muy sensibles a la concentración, entonces cuando hay mucha concentración de auxinas, lo que hacen en realidad no es crecer, sino al contrario, se inhibe el crecimiento, por lo tanto las células de la cara superior son las que van a crecer y van a generar la curvatura hacia abajo. ¿Sí? Así que ojo con esas dos cosas. ¿Sí? En este caso pasa por una cuestión de sensibilidad a la concentración a las auxinas. Bueno, lo que podemos ver acá es que nosotros decimos, bueno, fíjense cómo las auxinas, en el caso de la raíz que está creciendo hacia abajo, ¿por qué? Porque nosotros podemos de ahí pasar de nuevo a agua y decir sí, porque están buscando agua, ¿sí? Entonces, ay, ¿esto qué nos pasa? Bueno, ay, a ver. Bueno, sí, lo dejemos ahí. Está bien, entonces, dos cosas a tener presente, una en el fototropismo y otra en el gravitopismo. Cuando hablamos de fototropismo, estamos hablando, ¿sí? Particularmente hicimos referencia a la curvatura del tallo, y entonces hablamos de cómo en la cara opuesta a donde está la luz, ¿sí? Se acumulaban auxinas que lo que hacían es aumentar el crecimiento de esta cara y hacer que gire. En el caso entonces del gravitropismo, quienes están involucrados son unos transportadores de auxinas. Estos transportadores de auxinas, si cambia la posición de la raíz, van a cambiar la dirección, o sea, van a reorientar hacia dónde van las auxinas, y lo que van a hacer en todo caso entonces es hacer que se acumulen en la cara inferior, y por una cuestión de sensibilidad se inhibe el crecimiento, y en realidad quien crece es la parte superior y gira. Bueno, listo, hasta ahí llegué. Bueno, pasemos entonces a mirar lo que es la dominancia apical. Cuando uno habla de dominancia apical, es el proceso mediante el cual el ápice va a inhibir el crecimiento de las yemas laterales. Es decir, nosotros conocemos en la naturaleza un montón de especies que tienen dominancia apical, es decir, cuando uno ve claramente una estructura donde el ápice, ¿sí? donde el ápice superior, digamos, el que tiene una dominancia, y todas las yemas laterales están como inhibidas. Entonces uno ve que el crecimiento siempre es hacia arriba porque está la dominancia apical. Cuando desaparece la dominancia apical, ¿qué es lo que ocurre? Por ejemplo, si hubiera un herbívoro, ¿sí? Cuando un herbívoro come o ramonea o saca el ápice, lo que ocurre es que las yemas laterales se activan y empiezan a desarrollar nuevos tallos, nuevos módulos. Entonces, al removerse el ápice, las yemas laterales se liberan y comienzan a crecer. Con frecuencia un nuevo ápice se transforma en dominante e inhibe a los demás. Nuevamente, ¿quién está involucrado en que exista una dominancia apical? Son las auxinas, ¿sí? Entonces, fíjense, acá tenemos una foto donde en esta estaría mostrando una dominancia apical. Fíjense que el tallo está creciendo en este sentido, y acá simplemente tenemos las hojas, y estas yemas axilares no están produciendo nuevos módulos, ¿sí? O sea, los nuevos módulos se están generando desde el ápice. Acá en la foto 2 lo que se hace es remover, fíjense acá se removió el ápice que estaría ahí, y lo que ocurre es que al eliminarse la dominancia de ese ápice, lo que ocurre es que se generan nuevos módulos, ¿sí? En las yemas laterales. Ven, acá tienen una ramita y acá tienen otra. Y lo que también se vio, o también se sabe, es que si en lugar del ápice se colocan auxinas,
la yema axilar permanece inhibida. Entonces era claro, si al removerse, fíjense esto también cuánto tiene que ver con el tropismo y con lo que venimos hablando, es como las hormonas que están involucradas en la dominancia apical son las auxinas. Entonces, si aún removiendo el ápice se le pone auxinas, ¿sí? Las yemas laterales no se desarrollan. Fíjense que acá no están desarrolladas. ¿Sí? Bueno. Es decir, que nuevamente las auxinas que se generan en el ápice son, en el caso del desarrollo, en el caso de la dominancia apical, son las que mantienen esa dominancia. Bueno, ¿cómo es este mecanismo? Entonces, miremos cómo viajan las auxinas, o sea, cómo es el mecanismo de las auxinas inhibiendo este desarrollo de las yemas laterales. Lo que se pensaba primero, fíjense que en el esquema lo que se tiene es cómo sería, desde el ápice, cómo sería el movimiento de las auxinas por vía floema, ¿sí? Acá estaba dibujado o representado con color lila, pero lo que se vio es que en realidad el transporte de las auxinas por floema era, o sea que el transporte era más lento de lo que se esperaba por floema. ¿Sí? O sea que la distribución de las auxinas desde el ápice hacia las partes inferiores era bastante más lento de lo que se esperaba si el transporte fuera por auxina. Digo, si el transporte fuera por floema. Espero que no me estén grabando porque me van a decir, uy, la profesora metió la pata varias veces. Bueno, pero levante la pata. Entonces, ¿qué es lo que se vio? Que en realidad lo que existe es otro, las auxinas se mueven no por floema, ¿sí? Sino se mueven por lo que se conoce como transporte, o se definió como transporte polar de célula a célula. Por eso es que es más lento, porque se va moviendo de una célula a la siguiente. ¿Sí? Entonces, este modelo se llama modelo quimiostático, y entonces acá fíjense que acá tenemos una célula, acá tenemos el apoplasto, y lo que intervienen son transportadores de auxinas. Que también era lo que ya veníamos viendo, fíjense. Ay, bueno, si esto funcionara como la gente, ¿sí? Acá nosotros estábamos hablando de que los pines eran transportadores de auxinas, y entonces fíjense que acá nuevamente tenemos estos transportadores de auxinas, ¿sí? De célula a célula, así es como se van moviendo, por eso en el esquemita anterior uno podía seguir la flechita, fíjense acá está como más detallado. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? En el apoplasto, acá, tenemos un pH más bien ácido, de 5,5, y el ácido, o sea, la auxina, el ácido indolacético, está en su estructura protonada. Y entonces de esa manera puede entrar al simplasto, atravesando la membrana, sea por difusión, o sea, por diferencia de concentraciones de la auxina entre el exterior y el interior de la célula, o por transportadores, fíjense de acá, de auxina. Y acá tenemos los transportadores, los carriers de auxinas, y acá también tenemos cómo son estos pines, estas moléculas que también son transportadores. Entonces, o pasa por difusión, o pasa por transportadores. Cuando ya está dentro de las células, el pH de la célula es más básico, es de un pH de 7, y lo que ocurre es que esta molécula, este ácido indolacético, lo que se hace es que se disocia y queda en su forma no protonada. Esta forma no protonada no puede salir por difusión. ¿Sí? O sea, no puede ir pasando, como decíamos, bueno, por transportadores o por difusión, porque lo que hace la molécula es cambiar su estructura, esté afuera o esté adentro. Cuando ya está adentro y ya pierde ese protón, ya no puede salir por difusión. Entonces sí o sí tiene que ser transportada por un transportador. Ese transportador son estos pins, ¿sí? Que es lo que van haciendo. Entonces fíjense que los pins, la localización de estos transportadores da origen a este transporte polar. ¿Por qué? Porque nosotros dijimos que ¿dónde se está sintetizando la hormona, las auxinas? En el ápice. O sea que siempre van hacia abajo. Es polar porque tienen una dirección específica, no van en doble sentido, no van hacia arriba o hacia abajo, o sea, no se transporta, por ejemplo, por xilema, que el xilema puede subir o bajar, siempre van hacia abajo, ¿sí? ¿Y esto a qué se debe? A que estos transportadores, fíjense que siempre están ubicados, si uno mirar en el esquema todas las células, los transportadores están ubicados siempre, estos transportadores PIN están ubicados en la parte basal, si se quiere, o sea, en una dirección basípeta, es decir, hacia abajo. Fíjense que están ubicados
en esta parte. ¿Sí? Los pin, fíjense que siempre que son los representados acá en verde están en cómo es la dirección. Entonces fíjense que las flechitas en este esquema nos están mostrando básicamente cómo es la intensidad de ese flujo, o sea, hacia dónde están pasando las auxinas fundamentalmente, ¿sí? ¿Ven? Hacia abajo. Bueno. ¿Vamos? ¿Qué más? Ahora, en esto de las ramificaciones, también no solo intervienen las auxinas, sino también intervienen las citoquininas y las estrigolactonas. En el caso de las citoquininas, ¿sí? O sea, nosotros ¿qué dijimos? Las auxinas son inhibidores del desarrollo de las yemas laterales, ¿sí? O sea, hay dominancia apical cuando hay presencia de auxinas en el ápice. Las citoquininas son reguladores positivos de la ramificación, es decir, cuando hay una sobreexpresión de auxinas uno esperaría tener ramificación, ¿sí? Que, como dice acá, contrarrestan la dominancia apical. Bueno, regulan el ciclo celular, los meristemas de la parte aérea y nivel raíz. Sí, lo que necesitamos saber entonces es, por un lado, tenemos las auxinas que hacen dominancia, intervienen en la dominancia apical y en la inhibición del desarrollo de ramificación. Por el contrario, las citoquininas van a intervenir en lo que son la ramificación, ¿sí? Y las estrigolactonas es también una inhibidora de la ramificación, ¿sí? Al igual que son las auxinas. Bueno, y entonces acá de nuevo siempre tienen una foto donde muestran plantas de arroz. Acá tenemos el wild type o el genotipo silvestre, fíjense donde tiene su expresión de auxinas, y fíjense cuando hay un mutante en estrigolactona, acá el de la derecha, como al ser mutante, o sea, al no tener el gen de la estrigolactona, lo que hace es tener ramificaciones, ¿sí? Bueno, y también lo que se vio es que hay, por ejemplo, además de las señales hormonales, también hay controladores de la ramificación a nivel de la yema individual. Acá lo que se vio, este es un antecesor, este es el maíz, y el maíz tiene claramente dominancia apical, ¿sí? Y hay un gen involucrado, que es teosinte, branch, que actúa en las yemas axilares y que inhibe la ramificación del maíz. O sea, también se vio una expresión de genes a nivel de lo que es la dominancia apical. Y entonces, fíjense que acá tenemos el mutante de este gen, como al estar mutado, significa, o sea, se expresa ahí, hay ramificación. Mientras que si está presente el gen, fíjense cómo hay una dominancia apical. Entonces, ¿cómo es el modelo? O sea, ¿cómo actúan estas tres hormonas para producir sobre la ramificación? Es decir, nosotros tenemos por un lado las auxinas, fíjense que en este esquema lo que nosotros tenemos representado, que es con color celeste, tenemos las auxinas que vienen desde el ápice, fíjense que acá tenemos una yema lateral, las auxinas vienen desde el ápice y están inhibiendo el desarrollo de estas yemas. Por otro lado tenemos las citoquininas, que las citoquininas se sintetizan en la raíz y en el tallo y se van a mover hacia arriba y se mueven por flujo transpiratorio. Fíjense cómo nosotros dijimos que las auxinas que están acá, las citoquininas que están representadas en amarillo, como en realidad son las estimuladoras. Y tenemos las estrigolactonas que también se sintetizan en la raíz y en el tallo, también se mueven hacia arriba, también se presume que es por flujo transpiratorio, y dijimos que, también que inhiben el desarrollo de las yemas laterales. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Fíjense, la estrigolactona en realidad lo que hace es inhibir o regular negativamente la salida de las auxinas de la yema, ¿sí? Entonces, como hay auxinas de la yema, ¿qué es lo que ocurre? No están inhibidas, porque está la presencia de las auxinas. En el caso, bueno, en el caso de las auxinas, lo que hace es regular negativamente la síntesis de citoquininas y positivamente la síntesis de estrigolactona, que va a inhibir la salida de las auxinas. Entonces nosotros tenemos las auxinas que vienen del ápice. Nosotros dijimos las auxinas lo que hacen es inhibir el desarrollo de la yema. ¿Mediante qué mecanismo? Como activan o estimulan la síntesis de la estrigolactona,
¿qué hace la estrigolactona? Inhibe o evita que salgan las auxinas que están acumuladas acá. ¿Sí? Entonces, por lo tanto, está inhibida. Mientras que las citoquininas lo que hacen es, fíjense que las auxinas, después mírenlo bien detenidamente este esquemita, las auxinas inhiben la síntesis de citoquininas, que son las que van a activar las ramificaciones. Entonces, algo que nosotros tenemos que tener bien presentes, a ver, quiero ver si está acá en la próxima, no. Algo que tenemos que tener bien presente siempre es el balance entre hormonas, ¿sí? O sea, fíjense que yo les había dicho cuando vimos germinación que el balance de que ocurra o no la germinación o la salida o no de dormición cuando está mediada por hormonas, siempre es el balance, por ejemplo, entre giberelinas y ácido abscísico. Es decir, si hay mucha concentración de ácido abscísico, no ocurre la germinación, mientras que si aumenta la concentración de giberelinas, va a ocurrir la germinación. Esto pasa lo mismo, o sea, que se exprese o no, que se pueda desarrollar, o sea, que termine la dominancia apical va a depender también de este balance hormonal que existan entre estas hormonas que son las que están de alguna manera regulando que se inhiba o no el desarrollo de esa yema. Bueno, y el último tema para repasar o para revisar, con base en lo que en el video del año pasado, es todo lo que se llama el desarrollo radical, o sea, el desarrollo de raíces. Nosotros cuando vimos nutrientes, habíamos visto cómo la arquitectura de las raíces depende de la disponibilidad de nutrientes. ¿Sí? Nuevamente, que no lo vamos a desarrollar acá, obviamente tiene que haber una percepción de esa disponibilidad de nutrientes, tiene que haber una cadena de transducción y tiene que haber un crecimiento y desarrollo de esas raíces, ¿sí? ¿Qué es lo que tenemos acá? Este esquemita ya lo habíamos visto antes, entonces teníamos con suficientes nutrientes, tiene esta arquitectura, este esquemita de la plántula, y entonces fíjense cómo iba variando en función de si había alta o baja disponibilidad, sea de nitrógeno, de fósforo, o de azufre, o de potasio. ¿Sí? Entonces, nuevamente, quienes intervienen entonces en la formación de raíces secundarias, o sea, de las ramificaciones de las raíces, de ese desarrollo radical, de ese desarrollo de raíces, son nuevamente nuestras auxinas. Fíjense, acá tenemos una foto, por un lado, en esta situación, me parece que esta era... a ver, ya no me acuerdo si este es un esquema. Bueno, acá simplemente en esta foto, fíjense que tenemos una planta control, fíjense cómo es el desarrollo de sus raíces y cómo es cuando tiene aplicado un inhibidor del transporte de auxinas, cómo no hay desarrollo de las raíces secundarias, o sea, cómo se comprueba que las auxinas intervienen en el desarrollo de las raíces secundarias. Acá en este esquemita de acá abajo lo que vemos es, por ejemplo, con mayores o niveles, con menores niveles o mayores niveles de nitrógeno y de fósforo. Fíjense, cuando hay bajos niveles de nitrógeno generalizado, van a aumentar las ramificaciones de las raíces y esto podría deberse a un aumento en los niveles de auxina. Yo acá me olvidé de ponerles una figurita, pero en realidad lo que se ve es que si pasan, porque si se pasan, por ejemplo, plantas de nivel mayor de nitrógeno en un medio a uno que tiene menos, lo que se ve es una sobreexpresión que aumentan los niveles de auxina. O sea, lo que se ve es que siempre en el desarrollo de raíces secundarias están interviniendo las auxinas. Es decir, acá hay un alto nivel generalizado, bajos niveles generalizados de nitrógeno. Cuando se lo pasan a niveles mayores de nitrógeno, lo que se ve es que hay un desarrollo de ramificaciones, y en realidad lo que se midió o lo que se comprobó es que lo que aumentaba eran las concentraciones o la cantidad o los niveles de las auxinas. ¿Sí? Y en este caso, bueno, es para niveles bajos de fósforo,
¿sí? Que reducen los niveles de auxinas en el ápice de la raíz y la actividad mitótica, bueno, en esa región. Este es un efecto de la auxina sobre el crecimiento de la raíz principal ligado a la división celular. Algo importante, que era eso que no me salía hace ratito cuando por eso pasaba la diapo, ahora ahora lo recordé, es que cuando nosotros veíamos este crecimiento, ¿se acuerdan recién en el gravitropismo? Cuando las raíces están horizontales, eso fundamentalmente pasa en las raíces principales, ¿sí? Porque cuando son las raíces adventicias o secundarias, muchas veces, o raíces que recién se están desarrollando, uno las puede ver a las raíces que están como paralelas y no hay un crecimiento. O sea, inicialmente cuando se producen las raíces secundarias, no necesariamente tienen este gravitropismo positivo, o sea, pasa un tiempo hasta que recién adquieren esa capacidad y recién se produce la curvatura, ¿sí? O sea, ese movimiento de auxina. Entonces, por eso les decía, siempre es muy importante tener presente cuáles son los órganos de que estamos hablando, cuál es la señal que están percibiendo, entonces vamos a saber hacia dónde se mueve, cuáles son las hormonas que intervienen y cuál es el balance entre hormonas para saber cuál es la respuesta que nosotros estamos esperando ver o cómo explicamos ese fenotipo que nosotros estamos observando como respuesta a una señal. Bueno, sí, esta es la última. Y entonces acá simplemente mostrarles cómo es las auxinas. Estos son callos indiferenciados, o sea que pueden dar origen, sea raíces o sean tallos. Fíjense acá con aplicación de hormonas, las auxinas inducen. Acá si nosotros tenemos en este esquema un gradiente de concentración de auxinas y de citoquininas, fíjense cómo el aumento del ácido indolacético va a inducir la formación de raíces, ¿sí? O sea, hay mayor concentración de auxinas respecto a citoquininas, hay desarrollo de raíces, ¿sí? Mientras que mayor concentración de citoquininas en relación a las auxinas, fíjense cómo induce la formación de hojas y tallos a partir de estos callos indiferenciados. Entonces, con esto volvemos a repetir entonces el concepto de cuán importante es el balance que hay entre hormonas, cómo se va a disparar, ¿sí? Que se active el crecimiento o el desarrollo de raíces, de tallos o de hojas en función de ese balance de hormonas. ¿Está bien? Bueno, con esto terminamos. Disculpen, hoy la clase ha sido un poco medio la profesora por un día particular y encima se me cortó el coso, así que bueno. ¿Me llegaron a escuchar todos? ¿Sí? ¿Alguien escribe en el chat? Hola, sí, profe. Bueno. ¿Preguntas? Fíjense que hasta ahora ya estamos avanzados en lo que es el desarrollo, o sea, ya vimos germinación, ya vimos plántula, y ya estamos como en planta más desarrollada, o sea, cómo se desarrollan las raíces, cómo hay la dominancia apical, cómo se pueden disparar, por ejemplo, las yemas laterales, ¿sí? Piensen esto de saber todo cómo funcionan las hormonas a nivel de la dominancia apical o el desarrollo de yemas de ramificaciones laterales, la importancia que tiene, por ejemplo, a nivel de lo que son las podas, de lo que son el manejo de los frutales, ¿sí? O sea, eso tiene muchas implicancias a nivel de lo que son los manejos para los rendimientos que se buscan, sobre todo en árboles, ¿sí? Esto de la dominancia apical o el desarrollo de yemas laterales. No sé, ¿preguntas de esto? Profe, yo tengo una pregunta. En el tema de las plantas que son etioladas, Sí. Normalmente cuando salen así como alargadas, el tallo se le llama aisladas. Sí, también puede ser. ¿Y por qué en ese caso es negativo? Porque cuando salen así las plantas, por ejemplo, en un almácigo, descartan todo, o las plantas la mayoría las descartan, digamos, y se busca las que sean rústicas o las que sean, no tengan ese alargamiento. Lo que pasa es que en realidad ese mecanismo, son dos mecanismos, dos programas que se han desarrollado a lo largo de la historia evolutiva. Es decir, ¿cuál es la ventaja de que se active el programa de desarrollo del escotodormición, que es esa planta etiolada, ¿sí? Esa planta alargada? Es que le permita
a partir de una raíz que está enterrada, salir a la superficie y empezar a fotosintetizar. Desde el manejo, probablemente, de nuevo, ustedes siempre tienen que pensar que hay mucha variabilidad en cuanto a las respuestas que van teniendo, por ejemplo, a nivel de las semillas o a nivel de las plántulas. Probablemente, digamos, en función de la especie que se tenga, porque tampoco sé de qué especie es, si son semillas que tienen muchas reservas, entonces en realidad para obtener las plántulas se las entierran, pero bueno, supongo que tiene que ver con relación al manejo que hagan, y por ahí, qué sé yo, hay plantas que rápidamente pueden hacer ese switch, ese cambio de programas de desarrollo, y entonces rápidamente pasar a tener un fenotipo de una planta desetiolada, o que está con el programa de fotomorfogénesis, y entonces rápidamente abre los cotiledones, ¿sí? O sea, es una cuestión de tiempo, quizás. Y más si hay todo un tema de mejoramiento, se van seleccionando aquellos genes o aquellas plantas que tengan la capacidad de acortar esos tiempos, ¿sí? Entre que está una planta etiolada a que pase a estar desetiolada y sea como rústica, ¿sí? Entre esa diferencia entre una planta aislada y una planta rústica, que ya tiene un fenotipo más de fotomorfogénico, o sea, es decir, como que responde rápidamente a la luz y puede empezar a fotosintetizar y ya a crecer. Pero bueno, supongo que obviamente depende de la especie con la que estén trabajando, dependen de las características, digamos, que tengan y de qué es lo que están buscando. Pero sí, supongo que obviamente desde un manejo de que lo que quieren hacer es rápidamente trasplantar esas plántulas, obviamente, cuanto más rápido hagan ese cambio de programas, de estar una planta etiolada a una planta claramente ya desetiolada, donde tiene el aparato fotosintético funcionando a full, supongo que deben ir seleccionando, por eso los almácigos largan un montón, y entonces después van seleccionando en función de la cantidad que necesitan aquellas que salgan más rápido, porque tampoco pueden esperar a todas, y muchas también inclusive se pueden llegar a morir. ¿Sí? Se pueden llegar a quebrar, a romper. Entonces, si están muy etioladas, fíjense que son plantulitas muy delgadas. ¿Por qué? ¿Por qué ese tallo está tan finito? Porque solo eso se construyó con lo que estaba almacenado en la raíz, en las semillas. Eso sale de las reservas de las semillas. ¿Sí? Mientras que cuando abre los cotiledones se empieza todo a fotosintetizar y a producir. Entonces, muchas veces esas plántulas a veces pueden morir. Pero en realidad no es algo perjudicial. ¿Sí? No es un problema, son mecanismos que han sido seleccionados y que les permiten en la naturaleza, piensen, semillas de tamaño grande que quedan enterradas en el suelo. ¿Cómo germina? Si están enterradas, porque se desencadena o sea, si en ese momento están los requerimientos para que germine esa semilla, va a germinar y va a dar origen a una plántula. Si no se activa el programa de escotodormición, no tiene chance de empezar a fotosintetizar, tiene que haber algún programa que le permita empezar a alargar el tallo hacia arriba, de tal manera que en algún momento se abra camino por el suelo y llegue a que se abran los cotiledones y empezar la fotosíntesis. O sea, no lo vean como algo negativo. Fíjense que aún cuando nosotros fuimos viendo algunos procesos que pueden ser costosos para la planta, terminan teniendo un beneficio en algún aspecto o bajo algunas condiciones. Porque si no, ¿qué hubiera pasado si es negativo? La selección natural hubiera terminado seleccionando a aquellos, o sea, si ese mecanismo lo que hace es hacer que los individuos tengan menos descendencia, habrían sido seleccionados negativamente, por así decirlo. O sea, ¿cuáles son los organismos que se seleccionan? Aquellos que dejan mayor descendencia, ¿sí? Que ante una nueva situación tienen un mecanismo que les permite ajustarse, ese ajuste que les permite todo su esquema llevarlo a tener mayor descendencia. Esos mecanismos son los que son seleccionados a lo largo de la historia evolutiva. Los que no tienen la capacidad de ajustarse a estos nuevos cambios se terminan muriendo. ¿Está bien? Lo que no quiero es que ustedes lo vean como que la planta desetiolada es un programa que es negativo. No, por el contrario, todas aquellas semillas que están enterradas, si no se activa ese programa, no tienen chances de salir y empezar a fotosintetizar. ¿Está bien? No sé si te contesté más o menos tu pregunta con respecto a esto de los almácigos. Sí, profe, sí, normalmente sí que hacen en lechuga Siempre o en en eso, plantas de...
Uy, las lechugas encima son re etioladitas. Eso tiene que ver básicamente con el manejo. Lo que ustedes tienen que después, si se van a dedicar a eso, o si les interesa eso, es siempre, acuérdense, siempre, tienen que conocer la especie con la que van a trabajar o con la que están mirando. O sea, ustedes, ¿qué es lo que les permite la fisiología vegetal? Es tener el concepto, entender fisiológicamente cuál es el proceso que está involucrado atrás, qué es lo que está ocurriendo. Después acuérdense que cada una de las especies tienen ajustes particulares, ¿sí? Tienen mecanismos que les permiten ser más exitosas que otras en determinadas condiciones, ¿sí? Lo que sea. Entonces, lo primero que ustedes tienen que hacer, o sea, ustedes ya conociendo cuáles son estos dos programas, ¿sí? Probablemente lo que convenga es no hacerlas germinar muy enterradas para que la planta no esté tan etiolada, probablemente. Pero esas cosas, esos detalles ya se ajustan cuando uno está trabajando con una especie particular y empieza a regular cuál es la mejor, cuál es a qué profundidad de suelo tiene que ser, cómo se preparan esos almácigos, cuán compactada o no esté el suelo, ¿sí? O sea, tiene que ver con otros factores que uno empieza a controlar para ver si lo que necesita es que rápidamente uno tenga una planta desetiolada, o sea, una plántula que esté fotosintetizando y sea autótrofa. Imagínense que si por más que tenga reserva uno la pone muy enterrada, bueno, esa plantulita que sale de acá y tiene que llegar hasta acá, imagínense el tamaño de tallo, y a veces ni llegan, a veces se mueren, porque las reservas que tiene la semilla no les permite invertir en todo ese crecimiento, entonces elongación de tallo para llegar a fotosintetizar y se mueren ahí en el suelo. Entonces eso con los almácigos también tiene que ver quizás con la profundidad, entonces por ahí, imagínense que con los almácigos no van a estar midiendo la distancia, van sembrando, tienen la tierra, entonces aquellas que estén muy etioladas, es decir, que estén muy alargadas, las descartan. Y aquellas a las que vos decís que están rustificadas, es las que por ahí han quedado más superficiales, rápidamente germinaron, salió, o sea, estaban etioladas, pero rápidamente percibieron la luz, se desencadenan todos estos mecanismos y ya empezaron a fotosintetizar, se van eligiendo cuáles son las que van a trasplantar en función de eso. ¿Sí? ¿Otra pregunta? Algo que les tiene que quedar bien claro y que tienen que siempre procesar esto en las plantas, es lo que venimos diciendo desde el principio, y que los dije hoy cuando empezamos. Las plantas están percibiendo muchísimas señales, hay una combinación impresionante de señales que están percibiendo, hay muchos mecanismos actuando en forma simultánea, fíjense cómo los factores de transcripción uno inhibe al otro, el otro deteriora, así hay un montón, es muy complejo, nosotros vamos viendo por pedacitos y fíjense que lo vamos viendo de una manera muy sencilla. Cuando lean el libro van a ver que la cosa es mucho más compleja, y ni les cuento si leen los artículos que van saliendo sobre cada uno de estos temas en particular. Es súper complejo, y cómo se expresan los genes, y cómo los mutantes y los no mutantes, y la sobreexpresión y todo lo demás, es muy complejo. ¿Sí? Pero bueno, por ejemplo, en hormonas hay que tener presente esto, cómo van actuando en función de la concentración, de la sensibilidad, del balance entre hormonas. ¿Sí? Cómo hay hormonas que están interviniendo en un montón de procesos, porque la producción de sustancias, o sea, ustedes tienen que pensar que todo tiene un costo, todo, en la vida todo tiene un costo. Entonces siempre tienen que pensar que para que una planta pueda dejar descendientes, ese costo tiene que ser menor que el beneficio. Es decir, que cuanto más cantidad de moléculas o mecanismos que puedan responder ante distintos factores se tenga, es algo favorable. Es decir, si para cada una de las señales tiene que haber un mecanismo distinto, tiene que haber una hormona distinta, tiene que haber, imagínense el costo que tienen las plantas que producir para poder responder a todo. Entonces ustedes vamos a ir viendo a lo largo de lo que nos queda de la materia, y lo tienen que unir con la primera parte, es decir, cómo hay un montón, hay hormonas, que no son tantas, que están interviniendo en distintas respuestas.
Porque eso es ser eficiente. Una misma hormona va a actuar de una manera acá, de otra manera acá. Es decir, si nosotros tenemos las auxinas, y las auxinas intervienen, fíjense en todo lo que vimos hoy. ¿Sí o no? Hoy vimos un montón, vimos fototropismo, gravitropismo, dominancia apical, desarrollo radical, en todo estaba metida la auxina. Y eso está ocurriendo. O sea, hay la percepción de la luz, hay el efecto de la gravedad, hay la dominancia apical, viene un herbívoro, se come la dominancia, ¿qué pasa con las hormonas? Sí, o sea, vayan como tratando de pensar o de integrar todo lo que está percibiendo la planta y cómo va respondiendo, y ahí están las auxinas dando vueltas para acá, para allá, y según el balance con otras hormonas, y según esos transportadores, ¿sí? La idea es que terminen la materia tratando de tener una idea de lo que está percibiendo la planta y cuáles son los mecanismos que están interviniendo. No sé si alguien escribe en el chat. Bueno, no sé si tienen más preguntas. Profe, con Sí. respecto al gravitropismo, ¿qué pasa, por ejemplo, con las especies que tienen raíces que se expanden lateralmente? ¿No cumplirían con tener gravitropismo positivo? O- No, uno también podría pensar, por eso yo les decía, que en realidad esto de que se curva del gravitropismo está fuertemente para la raíz principal. Ustedes piensen que, por ejemplo, si yo les digo, bueno, ¿cuál es una característica de especies de zonas áridas? Por ejemplo, los cactus, tienen mucho desarrollo, tanto como con una dominancia desde la raíz principal hacia explorar en profundidad, pero también tiene mucho desarrollo lateral de ramificaciones. Y era lo que yo les decía, ojo con eso, de que no todos, o sea, esto que nosotros decimos, no todas las raíces siempre van hacia abajo, ¿sí? Porque hay también toda una exploración hacia los costados. O sea, si nosotros tenemos que pensar que las raíces es el órgano por donde va a entrar el agua y por donde van a entrar los nutrientes, hay una gran exploración del suelo, ¿sí? En búsqueda, por así decirlo. En realidad acuérdense que no es que está buscando, ¿no? Sino que hay todo un desarrollo de las raíces para captar más cantidad de agua o captar nutrientes. Entonces, esto del gravitropismo, en realidad lo que ustedes piensen que lo que yo les estoy contando es un proceso que ocurre como respuesta a, y eso claramente la tienen las raíces principales, las que son pivotantes, ¿sí? O esas que de repente, en vez de haber quedado de manera vertical, se curvan, entonces rápidamente al ser las raíces principales se vuelven a curvar por esto y vuelven a, es decir, la raíz principal no queda creciendo en forma, sino que rápidamente se vuelve a ubicar en esa posición, ¿se entiende? Esto de nuevo no es el todo o la nada, estos son cómo se explican estas respuestas, cuáles son los mecanismos que se vieron que explican esas respuestas. Después hay un montón de variantes, uno puede decir, ay, mira, la raíz va lo más bien lateral. Bueno, sí, evidentemente ahí el mecanismo está haciendo que las raíces, o sea, que las auxinas sigan estando en el ápice y sigan creciendo de manera lateral. No que la gravedad, o sea, no que estén respondiendo a la gravedad. ¿Se entiende? Sí, profe. No es el todo o la nada. Sí les puedo decir, a ver, si uno les va a preguntar gravitropismo, entonces den el ejemplo de la raíz principal y cómo es el mecanismo que se sabe que si tratemos de explicar cómo sería un gravitropismo positivo. Si vamos a decir que es positivo, ¿qué es lo que vamos a tratar de decir? Que va a favor, es decir, si está así la raíz, pues bueno, sí va a favor. Ahora, la cosa es que ustedes expliquen si esa raíz principal cambia de posición, qué es lo que pasa y ahí cuál es el mecanismo que se conoce. Siempre piensen qué es lo que se les pregunta y qué es lo que tienen que explicar. Acá estoy, ¿no? Si quieren seguir preguntando.
¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, si no tienen más preguntas, nos estaremos reencontrando el martes. ¿No tienen consulta de otras cosas que quieran preguntar, no? No me acuerdo, los jueves, ¿no? Nuestro día de consulta después, un rato más. Así que si tienen alguna otra duda o pregunta de algún otro tema, de lo que quieran. Yo tengo otra pregunta. Sí. Hay una hormona que nombró que es la estrigolactona, Ujú. que era con un ejemplo del maíz que estaba ramificado. Sí, en realidad ahí lo que se trata de mostrar es como un ejemplo simplemente, tampoco es que